Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Tere Domínguez y que creen que hoy les voy a compartir una receta riquísima de burritos. Vamos a ocupar medio kilo de pechuga de pollo. Esta pechuga va a ser aplanada, deshuesada y cortada en trozos muy pequeños. También vamos a ocupar medio kilo de carne de res. Esta carne debe ser muy suave. Vamos a ocupar 2 pimientos morrones, una cebolla grande, sal, tocino, la cantidad que ustedes prefieran. Yo estoy ocupando aproximadamente un cuarto de kilo y también cortado en trozos muy pequeños. Vamos a ocupar también tortillas de harina para burritos, que son tortillas más grandes. Bueno, pues vamos a empezar nuestra receta. Vamos a llevar al fuego una cacerola y en esta vamos a poner a freír nuestro tocino en trocitos. Lo vamos a poner a dorar un poquito. Aquí a mi tocino, como ven, no le voy a agregar aceite porque mi tocino lleva grasa. Pues obviamente esto lo voy a empezar a dorar y va a soltar la grasa, con lo que se va a cocinar todo esto. También voy a preparar mis pimientos morrones. Como ven, los voy a picar. Los voy a picar en trozos pequeños, esto para facilitar que se vayan cocinando, pues obviamente todo lo que vaya en el burrito va a ser troceado en porciones pequeñas para poderlo degustar más fácilmente. Como ven, ahorita ya el tocino se está friendo, se está dorando un poquito y en este momento le voy a poder agregar mi pimiento morrón ya picado en trocitos pequeños. Pueden agregarle pimiento de varios colores para que sus burritos luzcan maravillosamente, pero bueno, yo ahorita conseguí nada más pimientos verdes. Este pimiento, ustedes saben, no pica y vamos a cocinar estos pimientos con el tocino aproximadamente unos 10 minutos a fuego medio. Mientras voy a filetear mi cebolla y también la voy a cortar en trozos pequeños, aproximadamente que sean del mismo tamaño que estoy cortando todo lo demás. No son trozos muy pequeñitos, pero si se fijan, sí son trozos pequeños, aproximadamente de 1 centímetro. Mientras se cocina mi pimiento y mi tocino, vamos a preparar una salsa. Yo aquí previamente ya asé mis tomates, fueron aproximadamente 7 tomates y le estoy poniendo 3 serranos. También asé mis serranos y un trozo de cebolla. A esta salsa le voy a agregar un manojito de cilantro que previamente yo ya desinfecté. Y bueno, todo esto lo vamos a llevar a la licuadora para molerlo. Un diente de ajo también, que también llevamos al comal para asarlo, para tostarlo un poquito. Y bueno, vamos a licuarlo, le vamos a agregar sal al gusto y solo es cuestión de licuarlo y lista la salsa que vamos a acompañar o que vamos a utilizar para acompañar nuestros burritos. Agréguenle un poquito de más sal, todo esto es al gusto. Yo le estoy agregando aquí también cebolla cortada en trocitos más pequeños. Le pueden inclusive cambiar el serrano por unos 3 o 4 chiles de árbol si les gusta más picosito. Bueno, vamos a verificar nuestro tocino y nuestros pimientos a ver cómo van. Y pues como ven, pues ya se cocinaron un poquito más. Lo que queremos es que el pimiento, pues obviamente como es más durito, pues que se ablande un poco. Y ahorita ya le voy a agregar mi cebolla picada y vamos a dejar que se cocine aproximadamente por unos 6-7 minutos más para que nuestra cebolla se acitrone. Y cuando ya esté acitronada nuestra cebolla, pues lo vamos a ir sacando para poder empezar a freír nuestras carnes. En esta misma cacerolita lo podemos utilizar porque aquí quedó el sabor del tocino. Y como ven, bueno, pues no le voy a agregar más aceite hasta el final. Cuando ya esté más cocinada nuestra carne, le voy a agregar un chorrito de aceite para que se selle. Aquí le voy a agregar pimienta molida. Le vamos a agregar también un poco de sal. Este platillo es muy rico, típico de México. En todos los estados prácticamente hay muchas versiones de burritos porque de acuerdo a las regiones los vamos como que modificando, haciendo a nuestro estilo. Les podemos agregar diferentes cosas, inclusive ustedes saben que podemos hacer burritos inclusive vegetarianos. Hay muchísimos tipos de burritos, pero
pues todo eso es de acuerdo a lo que tengamos, a lo que querramos comer, lo que se nos antoje. Y bueno, lo principal pues es hacer este tipo de platillos con nuestras ideas, ¿no? Pero de todas maneras, el platillo donde sea, donde lo consigas, es un platillo que promete, que es muy rico, muy delicioso en todas sus versiones. Pues aquí ya saqué mi carne de res, ya la sellé un poco. Y pues ahorita voy a cocinar mis trocitos de pollo. Le vamos a agregar pimienta molida, lo vamos a moler ahí mismo. Y le vamos a agregar igual sal. Y también le podemos agregar ajo en polvo si así lo prefieren. Le podemos agregar también ajo en polvo para que quede más delicioso. Inclusive si ustedes ven aquí el trozo de pollo un poco grande, lo pueden pedir más pequeño. Inclusive si piden el pollo troceado más grande, lo pueden picar un poco más en su procesador, si ustedes así lo prefieren. Aquí mi pollo y mi carne, bueno, pues ya están cocidos. Vamos a juntarlos, vamos a mezclarlos para que se vayan incorporando muy bien los sabores. Vamos a incorporar también lo que cocinamos anteriormente, que fue el tocino, el pimiento y la cebolla. Los vamos a mezclar muy bien. Si prefieren agregarle un chorrito de aceite para que se vayan sellando mejor, lo pueden hacer. También pueden verificar la sal, si ya está bien, y si no, bueno, pueden agregarle un poco más. Eso es totalmente al gusto. Y vamos a dejarlo por 5 minutos más que se cocine para que se incorporen los sabores. Amigos, si ustedes prefieren dejar unos minutitos más cocinándose su carne, mucho mejor, se hacen mucho más suavecitos y va a quedar mucho más rico el burrito. Pues aquí ya está nuestra carne preparada. Es hora de preparar ya nuestro burrito para emplatarlo. Aquí yo puse un comal al fuego, le voy a poner un poquito de mantequilla. Esto es para que no se pegue mi tortilla porque está muy caliente. Como ya no tiene, pues obviamente no es un comal que tenga teflón, se me puede pegar mi tortilla de harina. La voy a calentar, la voy a colocar en un plato para poder formar mi burrito. Aquí yo le estoy poniendo un poquito de frijoles refritos. Esto es únicamente para que se adhiera un poco la carne. Si ustedes no tienen frijoles refritos, no hay ningún problema. Esto es totalmente al gusto y vamos a rellenar nuestro burrito. Igual ustedes le pueden agregar también algún chile que pique un poquito más, igual troceado, para que les dé un poco más de sabor. Miren, así doblo el burrito para que no se desenvuelva, no se abra. Y lo podamos cortar y presentar. Lo vamos a llevar al comal nuevamente. Acuérdense que ya nuestro comal tiene un poquito de mantequilla. Le puse mantequilla la primera vez. Eso nos va a servir para que nuestras tortillas se vayan calentando y no se peguen. Y pues miren, lo vamos a ir volteando para que se vaya sellando un poco, se vaya dorando y ya después ya no se va a abrir fácilmente. Lo vamos a ir volteando en todas sus caras para que se vaya dorando un poquito. Amigos, pues no se imaginan qué rico huele este burrito. Aquí ya lo estoy emplatando. Miren cómo queda riquísimo. Con nuestra salsa pues va a quedar riquísimo también. Este burrito lo pueden acompañar inclusive también con vegetales, con alguna guarnición de lechuga, de jitomate, lo que ustedes pretendan poner. Inclusive pueden acompañarlo con guacamole. Les digo, esto es totalmente al gusto de ustedes. Vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, regálenme un like. No se olviden suscribir al canal, es totalmente gratis y yo los veo en un próximo video. Hasta la próxima, amigos, buen provecho.